Me enteré de que mis padres habían pasado el negocio familiar a mi hermana, así que dejé de trabajar 80 horas a la semana. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Hola a todos. El zumbido bajo y rítmico de los servidores en la oficina trasera de Evergreen Solutions había sido la banda sonora constante de mi vida adulta durante 10 años. Ese zumbido era más que un simple ruido de fondo, era el pulso de mi existencia, una nana para las interminables semanas laborales de 80 horas que vertí en el negocio familiar. Yo era Mako, 32 años, y mi identidad estaba tan profundamente entrelazada con Evergreen, la empresa que fundó mi abuelo, que apenas sabía dónde terminaba yo y comenzaba ella. Mis manos, encallecidas no por trabajo físico, sino por incontables horas sujetando un ratón y tecleando furiosamente, solían doler con un punzante y persistente hormigueo. Había sombras permanentes bajo mis ojos, testimonio de las incontables noches en vela resolviendo fallos, perfeccionando presentaciones y cerrando tratos que mantenían las luces encendidas y los beneficios fluyendo. Sacrifiqué tanto. Las vacaciones eran un concepto extranjero, mi vida social un recuerdo lejano. Las relaciones serias se marchitaban desde el principio, asfixiadas por las constantes demandas del negocio. A menudo comía pizza fría en mi escritorio, la grasa manchando mis dedos. Todo por un supuesto bien mayor, el futuro de la familia, el orgullo de mis padres y un legado que de verdad creía que era en parte mío. Imaginaba el día en que mi nombre, junto al de ellos, estaría grabado en la historia de la empresa, una recompensa por mi inquebrantable devoción. Mirando atrás, ese fue mi mayor punto ciego, mi punto más vulnerable, una necesidad profundamente arraigada, casi desesperada, de su validación. Me aferraba a la creencia de que mi arduo trabajo y lealtad serían eventualmente vistos, reconocidos y, lo más importante, recompensados. Quería hacerlos sentir orgullosos, demostrar que era digno de la confianza que parecían depositar en mí. Mi hermana menor, Sarah, era un contraste marcado, casi doloroso, con mi impulso incansable. Mientras yo fichaba antes del amanecer, ella aparecía cerca del mediodía, a veces más tarde, con su bolso de diseñador colgado casualmente del hombro. Trabajaba a medio tiempo, si es que eso podía llamarse trabajar. A menudo desaparecía en sabáticos prolongados que se extendían durante semanas, a veces meses, siempre regresando con un nuevo bronceado y un conjunto fresco de historias caras. Frecuentemente se perdía reuniones cruciales con clientes, sus excusas eran endebles y a menudo francamente absurdas, una migraña repentina, una cita de spa de último minuto, un bloqueo creativo. Sin embargo, siempre era elogiada, especialmente por sus logros superficiales, su impecable sentido de la moda, su capacidad para encantar a una sala con una sonrisa deslumbrante, aunque superficial. «Oh, Sarah simplemente tiene un don con la gente», solía murmurar mi madre, mientras yo me quedaba limpiando los destrozos de un plazo incumplido. La última publicación de Sarah en Instagram, una imagen perfectamente filtrada de ella recostada en una playa de arena blanca en Bali, con el pie de foto viviendo mi mejor vida almohadilla bendecida, era una píldora amarga que tragaba a diario. Ya entonces sabía que esa mejor vida estaba financiada por lo que ahora sé que eran gastos inflados de marketing de Evergreen, gastos que misteriosamente aparecían en los libros contables después de uno de sus sabáticos. Recuerdo un día de Acción de Gracias, tan vívido como si fuera ayer. El recuerdo aún lo suficientemente agudo como para cortar. El aroma tentador de pavo asado y pastel de calabaza era un eco distante y burlón. Yo estaba encorvado sobre mi portátil en una oficina desolada, la única luz proveniente de mi pantalla, intentando desesperadamente asegurar a Global Corp, un cliente crucial que redefiniría el alcance de Evergreen y aseguraría nuestro futuro por años. Mis padres me llamaron, sus voces goteando una preocupación empalagosa. «Oh, Michael, eres tan confiable. Sarah lo está pasando tan bien en su viaje. ¿No podemos molestarla, confiable?» «Sí». ¿Reconocido por el verdadero costo de esa confiabilidad? Nunca. Yo era el caballo de tiro, Sarah la yegua de exhibición mimada. Y yo, ingenuamente, aceptaba mi papel, creyendo que eventualmente me llevaría al lugar que merecía. El descubrimiento llegó un martes aparentemente ordinario, un día lleno del ritmo frenético habitual. Me dolían los hombros, me ardían los ojos y el persistente sabor metálico de demasiado café cubría mi lengua. Estaba buscando un contrato antiguo con un cliente, un archivo de un proyecto que había gestionado yo solo años atrás, cuando me topé con una unidad de la empresa raramente utilizada. Mi dedo, guiado por un temblor casi imperceptible de curiosidad, hizo clic en una carpeta etiquetada como privado. Se me cortó la respiración. Un correo marcado como plan de sucesión confidencial parpadeaba frente a mí.
Su texto blanco contra la pantalla oscura era un faro escalofriante. Las palabras se desdibujaron y luego encajaron en un enfoque enfermizo y horroroso: transferencia total de propiedad a Sarah al momento de la jubilación. Se me tensó el pecho, un nudo frío se formó en mi estómago y tenía sabor a bilis. Sentí como si alguien me hubiese vaciado por dentro y me hubiese llenado de hielo, dejando un vacío doloroso y hueco. El aire abandonó mis pulmones, reemplazado por un frío sofocante que me robaba el aliento. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi dejé caer el teléfono. La pantalla resplandeciente reflejaba mi rostro pálido y horrorizado. Hice clic en los documentos adjuntos, cada página era una nueva puñalada, una cruel confirmación. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada centavo que reinvertí en el negocio pasaron frente a mis ojos en un montaje mareante y nauseabundo. ¿Había sido todo en vano? ¿Era solo un recurso desechable, una herramienta para ser usada y luego descartada? Imprimí los documentos, y el zumbido del software de la impresora era una burla cruel de mi grito interior. El papel se sentía endeble, insustancial, y sin embargo sostenía el peso de mi mundo hecho trizas. Mis manos temblaban de forma incontrolable, tanto que las páginas crujían como hojas secas en un viento invernal. Las doblé con cuidado, como si estuviera manipulando un frágil mapa antiguo hacia un tesoro olvidado, y las escondí en un cajón con llave en mi escritorio. Un secreto al que aún no estaba listo para enfrentarme, una verdad demasiado dolorosa como para reconocerla de inmediato. Esa noche, tumbado en la cama, el silencio de mi apartamento era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. El techo se sentía opresivo, presionando sobre mí, amenazando con aplastarme. Repetí en mi mente la frase que mi padre solía decir, con frecuencia y casi con indiferencia: eres tan talentoso, Mako, siempre caerás de pie. Era su frase recurrente, pronunciada con un gesto despreocupado de la mano, cada vez que mencionaba mi carga laboral o mi futuro. Ahora se sentía como un cruel y calculado desprecio hacia mi valor, una forma sutil de decirme que era prescindible, que mi valor solo residía en mi capacidad para generar ganancias, no en mi valor intrínseco como su hijo. ¿Era yo solo un engranaje reemplazable en su fachada cuidadosamente construida? Ese fue mi primer verdadero momento de tocar fondo, la amarga realización de que el sueño familiar en el que había creído con tanta pasión, para ellos no era más que una transacción, un medio para un fin. El sabor de la traición era acre en mi lengua, un recordatorio constante de la amarga verdad. La traición me carcomía, un punzante y enfermizo latido detrás de mis ojos, un dolor sordo que se extendía por mi pecho y se alojaba en mis huesos. Pasé días en un estado de confusión, moviéndome como un autómata en Evergreen, mis movimientos rígidos, mi sonrisa frágil y forzada. El aroma familiar a café rancio y tóner de impresora en la oficina, que antes era reconfortante, ahora se sentía como el olor de una tumba, un encierro asfixiante. Sabía que tenía que enfrentarlos, arrancar la máscara y ver la verdad cruda y fea debajo. La tensión me estaba matando, una lenta y agonizante asfixia. Elegí una aparentemente normal cena familiar un domingo. El aroma del asado característico de mi madre, que solía ser un abrazo reconfortante que prometía calidez y pertenencia, ahora se sentía empalagoso, una dulzura sofocante que me revolvía el estómago. El comedor, adornado con fotos familiares enmarcadas, mi graduación, el primer recital de ballet de Sarah, unas vacaciones ridículas en la playa donde todos llevábamos camisas hawaianas a juego, de repente se sentía ajeno, extraño. Cada rostro sonriente en la pared se sentía como una acusación, una burla silenciosa de la verdad que ahora conocía, un testamento a una realidad fabricada. Esperé hasta que se retiraron los platos del postre, los últimos restos de pastel de manzana, una dulce mentira sobre la mesa, un engañoso remate final. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, como un pájaro atrapado desesperado por escapar de su jaula. Tomé una respiración profunda y temblorosa, que hizo poco por calmar mi pulso acelerado. Saqué los documentos impresos del plan de sucesión de mi gastada bolsa de mensajero de cuero y los coloqué suavemente sobre el roble pulido. Crujieron levemente, un sonido que pareció romper el educado silencio de la habitación, resonando con el peso de verdades no dichas. Los rostros de mis padres, normalmente tan compuestos, tan cuidadosamente preparados para el consumo público, se contorsionaron de sorpresa y luego, rápidamente, un destello de algo frío, casi reptiliano, lo reemplazó, la defensiva. Una pared se levantó, impenetrable y escalofriante. ¿Qué es esto, Mako?, preguntó mi madre, su voz extrañamente tranquila, casi empalagosa, aunque sus ojos se movían nerviosamente entre los papeles incriminatorios y mi rostro, delatando su agitación interior.
Es el plan de sucesión, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, una calma sorprendente se apoderó de mí. El que le da a Sarah la propiedad total de Evergreen, excluyéndome por completo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e innegables. Mi padre carraspeó, un sonido gutural y nervioso, evitando mi mirada. Recogió una miga del mantel. No seas dramático, Mako. Es solo negocio. Sarah, bueno, Sarah necesita más estabilidad financiera que tú. No es tan autosuficiente, finalmente me miró, con los ojos llenos de una mezcla ensayada de preocupación y condescendencia, una mirada familiar que siempre me erizaba la piel. Tienes el talento para triunfar en cualquier parte, Mako. Siempre supimos que estarías bien por tu cuenta. Eso fue todo. Su frase clásica de manipulación, dicha con el habitual gesto desdeñoso de la mano. Una palmada verbal en la cabeza, dando a entender que mis preocupaciones eran triviales, incluso egoístas. Fue una sutil puñalada, diseñada para hacerme cuestionar mi propia cordura, mi propio valor. Sarah, siempre despreocupada, se encogió de hombros mientras jugaba con un hilo suelto de su costosa blusa de seda. «Oh, ¿eso viejo? ¿Cuál es el problema, Mickey? Eres tan ambicioso, seguro comenzarás algo aún más grande». El uso casual de mi apodo de la infancia, Mickey, usualmente reservado para momentos de ternura, ahora se sentía como un insulto deliberado, un recordatorio hiriente de nuestro pasado compartido. Sus ojos tenían un destello de triunfo que no pude pasar por alto, un brillo de cruel satisfacción. ¿Esto es lo que significa la familia para ustedes?, susurré, mi voz quebrándose en la última palabra. La pregunta, una súplica desesperada hacia un vacío que no ofrecía consuelo ni alivio. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada en el silencio tenso, rebotando en las paredes de lo que una vez fue un hogar lleno de amor. Sentí un profundo y doloroso vacío, la traición como un peso físico en mi pecho, una carga aplastante que amenazaba con asfixiarme. No era solo el negocio. Era la década de mi vida, la creencia inquebrantable en ellos, hecha añicos en 1.000.000 de piezas irreparables. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante, cargado de verdades no dichas y resentimientos amargos. Esa noche, despierto en mi apartamento, el silencio era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. Los sonidos familiares de la ciudad afuera, una sirena a lo lejos, el retumbar del tráfico, parecían amortiguados, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. La rabia era una brasa ardiente en mi estómago, un incendio abrasador. Pero debajo de ella, comenzaba a formarse una profunda y helada determinación. Ya no podía permitir que me explotaran. Mi decisión de irme no fue un acto impulsivo de furia, fue un movimiento frío y calculado para protegerme y, al mismo tiempo, exponer su verdadera naturaleza. El peso de esas semanas de 80 horas sin reconocimiento finalmente aplastó los últimos vestigios de mi esperanza por su aprobación, dejando atrás un núcleo endurecido de determinación. Comencé mis preparativos silenciosos, cada noche después del horario laboral, hacía copias de seguridad meticulosamente de todos mis archivos de proyectos personales, cada registro de comunicación con los clientes que detallaba mis esfuerzos en solitario en cuentas importantes como Global Corp y cualquier propiedad intelectual que hubiera desarrollado únicamente por mi cuenta. No estaba robando datos de la empresa. Simplemente estaba reuniendo pruebas irrefutables de mis contribuciones indispensables, la evidencia de mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia dentro de esa compañía. Mi instinto me decía que lo necesitaría, que la lucha estaba lejos de terminar. El acto se sentía casi quirúrgico, preciso, desprovisto de emoción, incluso cuando mi corazón dolía con el peso de mis acciones. Se sentía como traicionar a mi propia sangre, pero sabía que ellos me habían traicionado primero, y mucho más profundamente. También contacté con Robert Maxwell, mi antiguo y confiable mentor en Evergreen, un hombre que siempre había sido una presencia tranquila y constante. Robert, un viejo amigo de la familia, había expresado a menudo una desaprobación sutil hacia el favoritismo descarado de mis padres, aunque nunca intervino directamente. Ahora me ofrecía un aliento discreto, su voz baja y comprensiva. Mako, dijo, a veces los límites más difíciles de establecer son los que se trazan dentro de tu propia familia. Pero también son los más vitales. Te mereces mucho más de lo que ellos te han dado. Él era el observador objetivo que desesperadamente necesitaba, un faro de cordura en mi mundo que se desmoronaba. Un lunes por la mañana, una semana después de la cena, envié mi correo de renuncia. Fue breve, conciso y escalofriantemente formal. Con efecto inmediato,
renuncio a mi puesto en Evergreen Solutions debido a una violación fundamental de la confianza y una necesaria reestructuración de prioridades personales. No copié a nadie más, dejando que la noticia se propagara por la empresa por sí sola, una bomba silenciosa que detonaba en el corazón de su cuidadosamente construida ilusión. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes de texto desesperados de mis padres, primero exigiendo, luego suplicando, luego amenazando. Estás abandonando a tu familia, Mako. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esto es una traición. Esa era su otra frase clásica de manipulación, un recordatorio constante de una deuda imaginaria que supuestamente tenía con ellos, una deuda que creían que no tenía fin. Mi voz, sin embargo, permaneció tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Estoy protegiéndome, mamá. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora yo estoy tomando las mías. Las palabras se sentían pesadas, pero liberadoras. Una declaración de independencia. Una nueva resolución de acero reemplazó el dolor en mi pecho. El caos en Evergreen Solutions fue inmediato y profundo. Mis antiguos compañeros, frenéticos, llamaban preguntando por proyectos estancados y consultas de clientes sin respuesta. Sara, completamente abrumada, intentaba delegar tareas que apenas entendía, su voz chillona por el pánico, exponiendo su total incompetencia ante todos. La empresa, que antes era una máquina bien engrasada bajo mi dirección, ahora era un barco a la deriva. La semana siguiente a mi partida, Evergreen Solutions descendió al caos total. La oficina, que yo había ayudado a optimizar y modernizar con incontables horas de trabajo no remunerado, ahora era un remolino de confusión. Las llamadas de empleados en pánico se convirtieron en un ruido de fondo constante frente a mi nueva tranquilidad, un zumbido distante e irritante. Los rumores sobre mi salida repentina e inexplicable se propagaron como fuego por la industria, llamando la atención y levantando cejas. Mis antiguos colegas, muchos de los cuales consideraba amigos, quedaron atrapados en el fuego cruzado, su lealtad dividida entre la familia y el hombre que realmente había mantenido la empresa a flote. Entonces llegó la llamada. Era mi padre. Su voz, áspera por el miedo, se quebraba con un tinte de desesperación que nunca antes había escuchado. Mako. Nuestro cliente más importante, Global Corporation, está amenazando con cancelar. Dicen que nadie más entiende su cuenta. Tienes que volver. Lo estamos perdiendo todo. Nos estás arruinando. El miedo en su voz era palpable, una súplica desesperada. Pero aún así, sin disculpas. Sin reconocimiento de la traición, de las mentiras, de los años de explotación. Solo pánico por su propio bienestar financiero, por los números de la empresa. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento. Las palabras eran un eco amargo del pasado, una confirmación de que sus prioridades no habían cambiado. Mi voz, sin embargo, permaneció fría, tranquila y completamente desapegada. Que lo maneje Sara, papá. Al fin y al cabo, ella es la heredera. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Un vacío espeso e incómodo. Sabía a ceniza y victoria. Una satisfacción perversa teñida de la profunda tristeza de una familia verdaderamente perdida, un vínculo irrevocablemente roto. La dinámica de poder había cambiado por completo y, por primera vez en mi vida, yo tenía las cartas, la verdadera ventaja. Unos días después, ocurrió un giro de los acontecimientos sutil pero crucial. Una vuelta del destino que se sentía casi orquestada divinamente. Finalmente estaba por limpiar algunas cajas viejas de mi casa de la infancia, recuperando algunos objetos sentimentales que había dejado atrás, mi viejo guante de béisbol cubierto de polvo, una copia gastada de mi libro favorito de la niñez, una colección de fotos descoloridas guardadas en un cajón poco usado del viejo escritorio de mi padre, que antes había sido de mi abuelo. Y ahí lo encontré, un diario de cuero gastado. Era de mi difunto abuelo, un hombre conocido por su sabiduría tranquila, su integridad inquebrantable y su naturaleza meticulosa. Él había sido el fundador original de Evergreen Solutions, un hombre que creía en la equidad por encima de todo. El aroma de papel antiguo y un leve rastro de tabaco de pipa se aferraban a las páginas quebradizas, un olor reconfortante que trajo una oleada de nostalgia agridulce. Dentro, entre entradas nostálgicas sobre la familia, vacaciones y viajes de pesca, encontré una serie de notas detalladas sobre los primeros días de la empresa, su visión para el futuro y su compromiso inquebrantable con prácticas comerciales éticas.
Y entonces, ahí estaba, un acuerdo de asociación original, anterior a la incorporación formal de la empresa, cuidadosamente guardado entre dos páginas quebradizas, casi escondido a simple vista. Precedía la estructura actual de propiedad de mis padres y parecía casi un recordatorio de otra época. Una nota manuscrita junto a una cláusula específica, casi arcaica, decía, para asegurar el juego limpio para todos los que verdaderamente construyen este sueño. Nadie debe quedarse atrás. La cláusula, escrita en una elegante caligrafía, establecía que si la propiedad de la empresa alguna vez era transferida sin el consentimiento documentado y un acuerdo de compensación justa para cualquier socio contribuyente principal, un término que mi abuelo había definido claramente, mencionándome por nombre debido a mis contribuciones tempranas y no remuneradas al naciente negocio familiar, incluso antes de que yo fuera adolescente, entonces, cuando pasaba los veranos archivando y organizando, nunca imaginé que ese acuerdo podría ser legalmente impugnado, potencialmente desencadenando una venta forzada o colocando la empresa en un fideicomiso neutral por un periodo. Esa fue su previsión, una red de seguridad contra exactamente el tipo de manipulación que yo estaba experimentando. Un guardián silencioso desde más allá de la tumba. Este descubrimiento no se trataba solo de dinero. Se trataba de su inquebrantable creencia en la justicia, su silencioso reconocimiento póstumo de mi valor fundamental, algo que mis padres me habían negado constantemente. Se sentía como una mano cálida sobre mi hombro, un susurro de aliento de un hombre que realmente entendía. Armado con esta prueba irrefutable, contacté de inmediato a un abogado agudo y empático, especializado en derecho corporativo y familiar. Recomendado por Robert, su nombre era señor Harrison, un hombre de ojos amables y mente afilada como una trampa de acero. Escuchó sin juzgar. Luego se lo conté todo a Robert, cuyos ojos reflejaban una comprensión silenciosa de la traición, no solo de un negocio, sino de un alma. La evaluación inicial del señor Harrison fue clara, la cláusula era válida y mi caso era sólido, especialmente reforzado por mis registros meticulosos de contribuciones y la inminente partida de Global Corp, que demostraba claramente la absoluta incompetencia de Sarah. Esto no es solo una demanda, Michael, dijo, esto es justicia. Inicié un proceso legal, una impugnación formal al plan de sucesión y una reclamación significativa por salarios no pagados desde mi primer día. Los documentos legales fueron entregados rápidamente, creando otra ola de pánico en el círculo de mis padres. Un nuevo temblor en su mundo cuidadosamente construido. Su reacción fue predecible y desagradable, indignación pública, campañas agresivas en redes sociales en mi contra, pintándome como un hijo codicioso e ingrato que estaba destruyendo el legado familiar. Publicaron viejas fotos mías de niño, yuxtapuestas con subtítulos mordaces sobre traición e ingratitud. Amenazas de contrademandas, acusaciones sin fundamento de espionaje corporativo y amenazas veladas de desheredarme. Intentaron desesperadamente reunir a la familia extendida y amigos en común en mi contra. Su máscara social, ahora estirada al límite, dejaba ver los rostros manipuladores y desesperados debajo. La fachada que habían mantenido meticulosamente durante décadas comenzaba a resquebrajarse bajo la presión, revelando la podredumbre en su interior. Los susurros en la comunidad se volvieron más fuertes, un coro de juicios. Durante el proceso de descubrimiento, el señor Harrison, con su enfoque calmado y sistemático, descubrió aún más pruebas condenatorias. El salario a tiempo parcial de Sarah resultó estar astronómicamente inflado, muy por encima de cualquier valor razonable de mercado para su mínima contribución. Informes de gastos detallados, enterrados en lo profundo del software contable de la empresa, revelaron un rastro impactante de compras personales lujosas, bolsos de diseñador de la Quinta Avenida, electrónica de alta gama y vacaciones exóticas a lugares como Maldivas y los Alpes suizos, todo meticulosamente disfrazado como gastos de entretenimiento para clientes o marketing. Este era su comportamiento característico, ahora expuesto, una vida vivida completamente para las apariencias, financiada por la misma empresa por la que yo había derramado sangre. Pero aún más devastadora fue la serie de correos electrónicos internos entre Sarah y nuestros padres, que databan de años atrás. Revelaban que Sarah había manipulado activamente a nuestros padres para excluirme. Jugaba con sus inseguridades sobre el creciente poder e influencia de Michael dentro de la empresa, susurrando veneno en sus oídos. Fabricaba historias sobre mi deslealtad, exagerando mi aparente independencia y sugiriendo que era demasiado ambicioso, que me iría de todos modos, por lo que era más seguro asegurar su futuro primero. Él es una amenaza, mamá. Papá, decía un correo. Lo tomará todo. Yo soy quien realmente entiende la marca, la imagen. Los manipuló como una violinista experta.
El señor Harrison lo dijo sin rodeos, su voz grave. Sus palabras fueron una nana envenenada en sus oídos. Incluso sugirió que mantenerme fuera de la propiedad los motivaría a mí a trabajar más duro, a ganarme su aprobación. Una forma retorcida de guerra psicológica. El clímax llegó durante una tensa sesión final de mediación, justo antes de un juicio completo. El señor Harrison había insistido en invitar a un grupo selecto de familiares que se habían mantenido neutrales, junto con los clientes más antiguos y respetados de Evergreen, incluyendo a un representante escéptico de Global Corporation que aún estaba considerando sus opciones. La sala estaba cargada de tensión no dicha, el aire pesado con el olor a papel viejo y la anticipación nerviosa. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un resplandor implacable sobre los rostros de todos. El señor Harrison, con su manera calmada y metódica, presentó las pruebas. Proyectó los correos incriminatorios en una gran pantalla, píxel por píxel, revelando las conversaciones manipuladoras de Sarah, sus susurros insidiosos. Luego vinieron las discrepancias financieras, transacción por transacción. Los números, una acusación tajante de su codicia y la complicidad de nuestros padres. La sala soltó un suspiro colectivo. La fachada cuidadosamente construida de Sarah se desmoronó. Su rostro, normalmente tan compuesto y perfectamente maquillado, se deformó en una máscara de furia y desesperación puras. Estalló en una diatriba desesperada y llorosa, su voz chillona, rebotando contra las paredes pulidas. Él siempre intentó hacerme quedar mal. Nunca me valoró. Yo me lo merezco. Su arrebato, una confesión desesperada para defenderse, ocurrió delante de todos. El representante de Global Corp, al observar la escena caótica, negó con la cabeza en silencio. Una señal clara de que su decisión ya estaba tomada. La máscara social de mi familia, antes tan impenetrable, finalmente se había hecho añicos por completo, revelando la fea verdad que había debajo. La decisión del tribunal fue rápida y contundente. Basándose en la fuerza de la cláusula de mi abuelo y en las pruebas irrefutables que el señor Harrison presentó, los registros meticulosos de mis contribuciones, los correos devastadores, las faltas financieras evidentes, el juez falló enfáticamente a mi favor. Mi década de contribuciones meticulosamente documentadas no solo fue reconocida, sino también legalmente afirmada. Una declaración pública de mi valor. No fue solo una victoria, fue una profunda reivindicación. Un momento en el que la justicia, fría e imparcial, finalmente prevaleció. El resultado para Evergreen Solutions fue devastador, pero absolutamente inevitable. El plan de sucesión fue revocado de manera irrevocable. La empresa, considerada inestable, mal administrada y ahora completamente envuelta en un conflicto familiar interno, fue obligada a una venta inmediata a una corporación rival más grande, Horizon Dynamics. Mis padres, que se habían aferrado a la ilusión del control, perdieron casi todo lo que habían construido meticulosamente sobre el sudor de mi trabajo. Su legado tan preciado, su misma identidad, desapareció para siempre, vendida pieza por dolorosa pieza. Las consecuencias financieras y de reputación fueron inmensas. Enfrentaron pérdidas económicas severas. Sus activos fueron congelados. Sus cuidadosamente planificados retiros se evaporaron como niebla al sol de la mañana. Públicamente, fueron deshonrados. La máscara social que habían usado durante tanto tiempo, la que había engañado a tantos, estaba hecha jirones, reemplazada por el desprecio público y susurros maliciosos. Amigos y socios comerciales que alguna vez admiraron a su exitosa familia y su vida aparentemente idílica, ahora los veían como lo que realmente eran, manipuladores, engañosos y, en última instancia, egoístas. Las llamadas cesaron. Las invitaciones a eventos comunitarios desaparecieron. Se convirtieron en parias dentro de los mismos círculos que tanto se esforzaron por impresionar. Sarah también enfrentó toda la magnitud de sus acciones. Por poco evitó cargos criminales por malversación, un testimonio de la habilidad estratégica del señor Harrison, pero las sanciones civiles fueron aplastantes. La bancarrota se cernía como una nube oscura sobre su vida antes glamurosa. Su cuidadosamente curada imagen en redes sociales, que antes era su orgullo y escudo contra la realidad, colapsó, dejándola aislada y expuesta. La vida lujosa que había presumido se reveló como una mentira, y ahora todos lo sabían. Los me gusta y comentarios en sus publicaciones se desvanecieron hasta quedar en nada, reemplazados por el silencio y el juicio. ¿Y Global Corp? Cancelaron oficialmente su contrato con Evergreen Solutions. El correo, breve y directo, citaba diferencias irreconciliables y falta de confianza.
Fue un testimonio final y doloroso de las prioridades mal colocadas de mis padres, valorar las apariencias y el favoritismo por encima de la integridad y el verdadero talento. La empresa, una vez símbolo de su éxito, ahora era un monumento a su fracaso. Después de todo eso, una profunda tranquilidad se asentó en mi vida. La energía frenética que me había definido durante tanto tiempo, el constante zumbido de llamadas y correos electrónicos, comenzó a disiparse, reemplazada por una calma que no sabía que era posible. El dolor persistente en mis hombros disminuyó. Las sombras bajo mis ojos comenzaron a desvanecerse. El sabor metálico del estrés en mi lengua fue reemplazado por el sabor simple y puro del agua. Usé mi compensación, una suma sustancial que por primera vez reflejaba verdaderamente mi década de trabajo y el valor real de mis contribuciones, para lanzar mi propia firma de consultoría boutique, Anchor Point Strategies. La construí desde cero sobre principios de transparencia absoluta, compensación justa y una valoración genuina del talento, todo lo que el negocio de mi familia carecía. Mi oficina, aunque más pequeña, se sentía infinitamente más grande, llena de la luz de mi propia visión. Robert, mi antiguo mentor, se convirtió en mi primer asesor oficial. Su sabiduría serena y aliento constante fueron una presencia reconfortante. Vio el fuego en mis ojos, la pasión por un negocio ético. Varios antiguos colegas, impresionados por mi integridad y validados por la decisión judicial, se pusieron en contacto conmigo, ansiosos por unirse. Mi reputación, antes sutilmente empañada por las calumnias de mi familia, ahora brillaba más que nunca, construida sobre una base de honestidad y competencia. Conseguimos nuevos clientes, no mediante manipulación o promesas falsas, sino a través de resultados genuinos y confianza. Encontré una profunda sensación de paz y libertad que no creía posible. La presión constante, la manipulación emocional insidiosa, el esfuerzo interminable por una aprobación que nunca llegó, todo había desaparecido. La casa en la que crecí, con sus paredes que parecían eco de acusaciones y expectativas no dichas, se desvaneció en un recuerdo lejano. Un fantasma de un pasado que ya no habitaba. Mi nuevo apartamento, pequeño pero mío, se sentía como un santuario. Un verdadero ancla en un mar creado por mí mismo. Un lugar donde finalmente podía respirar libremente. Empecé a construir un nuevo tipo de familia, no de sangre, sino de elección. Amigos que me apoyaban, que celebraban mis éxitos y me acompañaban durante las emociones difíciles que aún surgían. Ellos eran los que realmente escuchaban, los que me veían a mí y no al rol que desempeñaba. Incluso comencé una nueva relación romántica, sana, basada en el respeto mutuo y la conexión genuina, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de la vida familiar que dejé atrás. Fue una revelación descubrir lo que realmente se sentía el apoyo incondicional. Las cicatrices del pasado, sin embargo, permanecían. Aún había momentos, a menudo por la noche, en los que el recuerdo de su traición resurgía. Un pinchazo agudo en el pecho. Un miembro fantasma de dolor. El escozor de sus palabras, el peso aplastante de su engaño, a veces volvían a mi mente. Pero el dolor ya no me consumía. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido, un testamento a mi resiliencia. Pero ya no me definía. El alambre de púas alrededor de mis pulmones finalmente se había aflojado. Podía respirar de nuevo, profundamente, completamente, verdaderamente. Meses después, tuve un encuentro fortuito con mis padres y Sarah en un evento benéfico comunitario, una gala anual que antes dominaban. Se veían envejecidos, disminuidos, sus antes impecables apariencias ahora visiblemente desgastadas. Sus sonrisas, frágiles y forzadas. Estaban amargados, resentidos, sus ojos sostenían una mirada desesperada y vacía, pero aún así, incapaces de ofrecer una disculpa sincera. Mi madre se acercó, su rostro grabado con una súplica familiar de compasión, su voz débil. «Mako, mira lo que nos has hecho. Estamos arruinados. ¿Cómo pudiste?» Mi voz, sin embargo, era tranquila, incluso desprovista de enojo o amargura. «Te deseo lo mejor, mamá», dije, mi mirada firme, inquebrantable, pero mi camino ahora es solo mío. El silencio tras mis palabras fue profundo. Un recordatorio claro de los límites que finalmente había establecido. Una línea trazada en la arena que ellos no podían cruzar. Fue el sonido de mi propia libertad, resonando más fuerte que cualquier argumento, más profundo que cualquier disculpa hueca. Apartaron la mirada, derrotados. Sus palabras silenciadas por la fuerza inquebrantable de mi determinación. No sentí triunfo, solo una paz silenciosa y profunda. Mi historia, he comprendido,
no trata solo de traición financiera o batallas legales. Trata del profundo y a menudo doloroso viaje hacia la autoliberación. Trata de entender que la verdadera familia no siempre es la de sangre. Trata de confianza, respeto y apoyo incondicional. Trata de la importancia crítica de establecer límites, valorar tu propio valor y entender que la verdadera sanación comienza cuando eliges priorizarte, incluso cuando esa elección significa alejarte de aquellos que se supone que deben amarte más. Se trata de encontrar tu propio ancla, tu propia fuerza y construir una vida que sea verdaderamente tuya. Historia 2. Mi marido instaló cámaras espía en la casa y compartió las imágenes en línea. Lo tiré a la basura y nunca miré atrás. 3 años después, me siguió por todo el país. Hola a todos. Verás, vengo de una familia con matrimonios arreglados. El divorcio básicamente se equipara con el asesinato. Así que, a los ojos de ellos, mi esposo no podía hacer nada malo. Y como él sabía que yo estaba completamente sola y obligada a estar con él pasara lo que pasara, se aprovechó de mí al máximo. Se negaba a tirar cualquier cosa a la basura porque, según él, eso era tarea de una mujer. No se me permitía usar ropa ni escuchar música que él no aprobara. Y en su mayor parte, yo podía tolerar eso, ya que no era nada que no esperara de todos modos. Pero había una parte de su rutina que odiaba más que todo. Cada fin de semana tomaba un vuelo a Arizona y consumía cocaína con sus amigos. Juraba que no era adicto, pero un día entré a mi cuenta bancaria y vi que había vaciado por completo la mitad de mis ahorros. Ni siquiera me enojé, solo me sentí extremadamente triste, porque sabía que si intentaba hablar con alguien sobre esto, tomarían su lado. Durante años, mi vida estuvo llena de mensajes amenazantes sobre deudas, la constante irritabilidad de mi esposo por el síndrome de abstinencia y estallidos aleatorios de violencia. Caminaba por la vida como un zombi todos los días. Y no fue hasta 2 años después que algo realmente cambió. Porque fue entonces cuando mi abuela vino de visita. Teníamos su collar guardado en la repisa de la chimenea, uno que le había dado mi difunto abuelo y que le recordaba a él mientras estaba en la guerra soviética. Sin mencionar que valía miles de dólares. Así que, cuando no pudimos encontrarlo, la adrenalina invadió mi cuerpo. Fue entonces cuando mi patético esposo llegó a casa. Cariño, ¿has visto el collar de mi abuela? Pregunté con urgencia. Él puso una sonrisa infantil y falsa en su rostro. Podrías decir que sí. Entonces mi abuela bajó corriendo las escaleras. No era tan paciente como yo. Idiota. ¿Dónde pusiste mi collar? Su cara se puso roja como si lo hubieran atrapado. Lo extravié, dijo. Inmediatamente supe que lo había vendido por más droga, pero no quería preocupar a mi abuela, así que seguí su mentira. Pero antes de que pudiera decir algo, mi abuela lo abofeteó. Mi familia te dio una esposa hermosa, una casa, ¿y así nos pagas? Lárgate de mi maldita vista. Él salió por la puerta, encorvado y avergonzado. Y aunque me sentí mal por mi abuela, no pude evitar sonreír, porque sabía que finalmente había terminado. Después de 10 años, por fin podía recuperar mi vida. El proceso de divorcio fue largo y complicado. Intentó múltiples veces reconquistarme con flores baratas y chocolates, a pesar de que soy intolerante a la lactosa. Sin mencionar que sus padres y hermanos constantemente iniciaban peleas con mis padres sobre cómo todo era mi culpa por no ser una mejor esposa. Pero esta vez, por una vez, todos estaban de mi lado y los ignoraron. Empecé a usar faldas que no llegaban hasta los tobillos. Llevaba el pelo suelto, dejando fluir mis rizos naturales. Volví a hablar con extraños. Me sentía como una princesa. Estaba cambiándome a mi conjunto de pijama de satén rosa de Victoria's Secret cuando sucedió. Por el rabillo del ojo, dentro del reloj despertador digital, vi una pequeña luz roja. Había visto recientemente un video en TikTok sobre cámaras ocultas, así que el corazón se me cayó al piso. Inmediatamente me acerqué a investigar y destrocé todo el aparato en el suelo. Y allí, entre los escombros, había una pequeña cámara. La sangre se me heló. Instintivamente la arrojé por la ventana antes de abrazar una almohada y romper en llanto. Ese hombre enfermo me había estado observando todos los días durante los últimos 6 meses. Una sensación nauseabunda me invadió, y todos los recuerdos de nuestra relación se estrellaron en mi mente. Cada vez que me pellizcaba en broma por hablar con un hombre, cada vez que tiraba mi ropa porque era demasiado reveladora. Por primera vez me di cuenta de que no lo merecía. Cultura o no, en un matrimonio se debe recibir amor, ser adorada, valorada. La rabia me recorrió cada centímetro de la piel. Por primera vez,
No solo odiaba a mi ex esposo, quería que muriera. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada sombra en mi habitación parecía él observándome. Cada crujido en el suelo sonaba como pasos. No podía dejar de pensar en todas las noches que me cambié de ropa, en todas las veces que lloré sola en mi habitación, en todos los momentos privados que ya no lo eran. La violación de mi privacidad se sentía como un peso físico aplastando mi pecho. A la mañana siguiente, recogí cuidadosamente todos los pedazos rotos del reloj y los puse en una caja de zapatos. Aún no sabía qué hacer con ellos, pero algo me decía que debía conservar la evidencia. Escondí la caja en el fondo de mi armario, debajo de unos suéteres de invierno. No le conté a nadie lo que había encontrado. Ni a mis padres, ni siquiera a mi abuela. Ya no sabía en quién confiar. Durante la semana siguiente, apenas dormí. Dejé todas las luces encendidas en mi apartamento y revisaba debajo de la cama cada noche como una niña asustada. Empecé a ducharme con la puerta del baño cerrada con llave y las ventanas tapadas con papel. Revisé cada objeto en mi apartamento, lámparas, marcos de fotos, enchufes, detectores de humo, buscando más cámaras ocultas. No encontré ninguna. Pero eso no me hizo sentir mejor. Si acaso, me volvió más paranoica. ¿Y si me estaba perdiendo algo? Cambié todas mis contraseñas, conseguí un nuevo número de teléfono y empecé a sacar pequeñas cantidades de efectivo de diferentes cajeros automáticos para esconder por todo mi apartamento, por si acaso. No estaba segura de para qué me estaba preparando, pero sabía que necesitaba estar lista para algo. Aproximadamente una semana después de encontrar la cámara, salí a buscar café cuando vi un coche familiar estacionado en la esquina de mi calle. El estómago se me cayó, era su coche, ese estúpido BMW negro que compró en lugar de pagar la factura de la electricidad aquel invierno. Casi me di la vuelta para volver a entrar, pero algo en mí se rompió. Estaba cansada de tener miedo. Caminé directamente hacia su ventana y toqué. Él la bajó, sorprendido de verme, como si estuviera por la zona por pura coincidencia. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin molestarte en ocultar el enojo en mi voz. Solo pasaba por aquí, dijo con esa sonrisa falsa e inocente que conocía tan bien. Pensé en ver cómo estabas. Encontré la cámara, dije secamente. Su cara se contrajo levemente, pero se recuperó rápido. ¿Qué cámara? La que estaba en mi reloj despertador. La que pusiste ahí para espiarme. Se rió, pero sonó hueco. Estás paranoica. ¿Por qué iba a poner una cámara en tu reloj? Tal vez tú la pusiste para incriminarme. Has estado actuando como una loca desde que tu abuela te puso en mi contra. Típico gaslighting. Ya había visto esta película antes. No discutí con él, solo lo miré fijamente por un largo momento, luego me di la vuelta y me alejé. Lo oí llamarme, pero no miré atrás. Solo cerré la puerta y la aseguré con llave. Luego revisé todas las ventanas para asegurarme de que estuvieran bien cerradas. Unos días después, estaba revisando mi cuenta bancaria en línea cuando noté algo raro. El cursor del ratón se movió ligeramente por sí solo, como si alguien más lo estuviera controlando. Arranqué el cable de alimentación de la pared tan rápido que casi lo rompo. Me temblaban las manos mientras llamaba a un amigo que trabaja en informática. Tráelo ahora mismo, me dijo, después de que le expliqué lo que había pasado. No te conectes a ninguna red hasta que lo revise. Envolví mi portátil en una toalla como si estuviera contaminado y conduje directamente a su taller de reparación. Me vio la cara y liberó su agenda inmediatamente. Después de aproximadamente una hora revisando, confirmó mis peores temores. Alguien ha estado accediendo a tu computadora de forma remota, dijo, mostrándome algunos registros técnicos que no entendía. Varias veces durante el último año, al menos. Instalaron un RAT, un troyano de acceso remoto. Les permite ver todo lo que haces, acceder a tu cámara web, tus archivos, todo. Me sentí enferma. ¿Puedes saber quién fue? No específicamente, pero fue instalado físicamente, no mediante una descarga. Alguien tuvo que tener acceso físico a tu computadora. Pensé en todas las veces que dejé mi portátil en casa mientras mi ex estaba allí. Todo lo que había hecho en línea, mis bancos, mis correos, mis fotos privadas. Lo había visto todo. Le pedí a mi amigo que borrara por completo el portátil y lo configurara desde cero. No me importaba perder archivos. Solo quería que la invasión terminara. Esa noche recibí una solicitud de mensaje en Instagram del hermano de mi ex, Russell. Nunca fuimos cercanos. Era igual de machista que mi ex, siempre haciendo comentarios sobre el lugar de la mujer y cosas así.
pero su mensaje parecía amistoso al principio. Hola, solo quería saber cómo estás. Espero que todo esté bien. No respondí de inmediato, pero los mensajes siguieron llegando durante los días siguientes. La familia te extraña. Deberías venir a cenar alguna vez. Mi hermano ha cambiado mucho, ¿sabes? Luego comenzaron a volverse raros. Te metiste en tu propia tumba. Avergonzaste a la familia equivocada. Hay cosas que no se pueden deshacer. Lo bloqueé inmediatamente. Esa noche alguien arrojó huevos a todas mis ventanas. No llamé a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que el hermano de mi ex me mandó mensajes crípticos y creo que él tiró huevos a mi casa? Sonaría loca. En su lugar, limpié yo misma y instalé una cámara de seguridad barata apuntando a mi puerta principal. A la mañana siguiente, fui a buscar la caja de joyas de mi abuela, donde había estado guardando algunas de mis propias piezas. La había llevado de la casa de mi ex a mi nuevo apartamento por seguridad. Cuando la abrí, el corazón se me detuvo. Estaba completamente vacía. No robada, simplemente vaciada. Todas mis joyas habían desaparecido, incluidos unos pendientes que mi abuela me regaló en mi 16º cumpleaños. Fue entonces cuando recordé que mi ex todavía tenía una copia de la llave desde que nos mudamos por primera vez. Le había pedido que la devolviera durante el divorcio y él dijo que la había perdido. Llamé inmediatamente a un cerrajero y cambié todas las cerraduras ese mismo día. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada, por si acaso. La semana siguiente noté algo aún más perturbador. Estaba en el supermercado comprando lo básico cuando vi a un hombre que no reconocí al final del pasillo. Fingía mirar cereales, pero podía sentir que me observaba. Cuando me moví a otro pasillo, me siguió, ahora repentinamente interesado en cualquier producto cerca de mí. Lo confronté directamente, preguntando si necesitaba algo. No dijo ni una palabra, solo se alejó y desapareció en el estacionamiento. 2 días después volvió a pasar. Mismo supermercado, diferente hombre. O quizás el mismo con ropa diferente, no estaba segura. Esta vez le tomé una foto con mi móvil antes de que se diera cuenta y se marchara apresuradamente. Le mostré la foto a mi abuela cuando vino esa noche. Tienes que venir a quedarte conmigo, dijo firmemente después de escuchar todo lo que había estado pasando. Esto ya no es seguro. Me resistía a dejar mi nuevo lugar. Sentía que era como dejarlo ganar. Pero después de lo que pasó a continuación, no tuve elección. Estaba navegando por algunos foros de fotografía buscando consejos para mi nuevo pasatiempo, cuando me encontré con un hilo que hizo que se me helara la sangre. Había fotos mías dentro de mi antigua casa, cambiándome de ropa, durmiendo, cepillándome los dientes. Los nombres de usuario eran obviamente falsos y los subtítulos eran repugnantes, describiéndome como si fuera un objeto. Corrí al baño y vomité. Cuando pude volver a respirar, intenté reportar las fotos, pero el sitio web decía que necesitaban documentación legal que probara que las imágenes fueron tomadas sin consentimiento. ¿Cómo se suponía que iba a probar eso? Ni siquiera tenía ya la cámara, la había arrojado por la ventana. En pánico, hice una maleta esa misma noche y me fui a quedar con mi abuela. Su casa estaba en una comunidad cerrada con guardias de seguridad, y me sentía más segura allí. A la mañana siguiente, estaba revisando mi bolso buscando mi bálsamo labial cuando noté un pequeño dispositivo cosido en el forro. Lo corté con cuidado y encontré un rastreador GPS del tamaño de una moneda, con una pequeña batería que emitía un leve zumbido electrónico. Si no hubiera vaciado completamente mi bolso, probablemente nunca lo habría encontrado. Finalmente me derrumbé y le conté todo a mi abuela, la cámara, el hackeo del portátil, las fotos en línea, el rastreador, todo. Ella escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, fue a su dormitorio y regresó con un teléfono prepago y un sobre lleno de dinero en efectivo. Necesitas desaparecer por un tiempo, dijo. Usa este teléfono. Paga todo en efectivo. No le digas a nadie dónde estás, ni siquiera a tus padres. Déjame a mí encargarme de ellos. Seguí su consejo y me registré en un motel pequeño usando un nombre falso, pagando en efectivo por una semana por adelantado. Dejé mi teléfono habitual en la casa de mi abuela y solo usé el prepago para contactarla. Por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin despertarme en medio de una crisis de pánico. A la mañana siguiente, revisé mi correo electrónico en el centro de negocios del motel y encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. Era una oferta de trabajo de Horizon Publishing, la empresa de mis sueños a la que había postulado hace 2 años, antes de que mi ex sabotease la entrevista.
Querían que me presentara esa misma tarde para una reunión sobre un puesto de asistente editorial. Estaba sospechosa, pero también desesperada por recibir buenas noticias. Decidí ir, pero tomar precauciones. Le pedí a mi abuela que pasara en coche por la dirección primero para asegurarse de que era legítima. Me llamó una hora después. No hay ningún editorial en esa dirección, dijo. Es un edificio vacío en renovación. El estómago se me cayó. Supe inmediatamente lo que estaba pasando. Él estaba intentando hacerme salir. Le agradecí a mi abuela y le pedí que no le dijera a nadie sobre la oferta de trabajo falsa. Entonces hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Decidí darle la vuelta a la situación. Empecé a crear señuelos. Hice publicaciones falsas en redes sociales con ubicaciones en lugares donde nunca iba. Dejé mi antiguo teléfono encendido en casa de mi abuela, para que siguiera conectándose a torres de señal allí. Usé la computadora del motel para enviar correos electrónicos desde una nueva cuenta, mencionando planes y actividades que en realidad no pensaba hacer. Funcionó. En cuestión de días, empecé a ver respuestas. Mi ex publicó fotos de sí mismo, coincidentemente, en la cafetería que mencioné en una publicación falsa. Su hermano apareció en el centro comercial donde falsamente hice check-in. Incluso vi a uno de sus amigos merodeando afuera de un cine al que supuestamente iba a ir. Cada confirmación de su acoso me hacía sentir más decidida. No solo iba a escapar. Iba a contraatacar. Mi abuela me llamó para decirme que la familia de mi ex iba a tener una reunión ese fin de semana. Lo había escuchado por un amigo en común y pensó que podría ser una oportunidad. No estaba segura de a qué se refería, hasta que me explicó su plan. Les diré que necesito hablar con ellos para devolver unas reliquias familiares, dijo. Mientras los tengo ocupados, puedes revisar su antigua habitación en la casa de sus padres. Si guarda evidencia en algún lado, sería allí. Era arriesgado, pero acepté. Mi abuela podía ser increíblemente convincente cuando quería. Llamó a la madre de mi ex y le contó una historia sobre querer hacer las paces y devolver algunas cosas familiares que se habían mezclado durante el divorcio. Su madre, siempre preocupada por las apariencias, aceptó sin dudarlo. El día de la reunión, me puse un pañuelo en la cabeza y gafas como disfraz simple. Mi abuela entró por la puerta principal cargando una caja de artículos del hogar al azar que habíamos reunido. Mientras todos estaban distraídos en la sala, me colé por la puerta lateral que ella había dejado sin llave para mí. Sabía dónde estaba su antigua habitación por visitas familiares anteriores. Estaba intacta, como un santuario a sus días de secundaria, trofeos, carteles, todo. Busqué rápido pero a fondo, debajo del colchón, dentro de libros, en los muebles. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo raro en el suelo, cerca del armario. Una de las tablas parecía ligeramente levantada en comparación con las demás. La levanté con cuidado y encontré un pequeño compartimento oculto. Dentro había varios pendrives, una libreta y un montón de fotos mías, todas etiquetadas y con fecha. Agarré todo y lo metí en mi bolso. Al salir, escuché voces acercándose por el pasillo. Me escondí en el baño justo cuando mi ex y su primo pasaban hablando de algún partido de deportes. Esperé hasta que regresaron a la sala y luego salí por la puerta lateral y le mandé un mensaje a mi abuela diciéndole que ya estaba fuera. Esa noche revisamos todo lo que había encontrado. Los pendrives contenían miles de fotos y vídeos de las cámaras ocultas, no solo del reloj despertador, sino de toda la casa. La libreta era aún peor, registros detallados de mis actividades diarias, con quién hablaba, qué sitios web visitaba, incluso lo que comía. Había guiones escritos para conversaciones, planificando exactamente qué decirme para manipularme en distintas situaciones. Pero el descubrimiento más impactante fue cuando encontramos correos electrónicos entre mi ex y una mujer llamada Kale. Por los mensajes, quedaba claro que estaban comprometidos. Estaba planeando una boda mientras aún me aterrorizaba. Había mensajes donde se quejaba de mí con ella, pintándose como la víctima de una ex esposa loca que no lo dejaba en paz. Me sentí enferma, pero también decidida. Esa mujer merecía saber con quién realmente estaba a punto de casarse. Creé una cuenta de correo anónima y le envié copias de todo, las fotos tomadas sin mi consentimiento, los registros de acoso, los guiones de manipulación. Incluí un mensaje simple. Este es el hombre con quien planeas casarte. Soy su exesposa. Esto es lo que me hizo. Esto es lo que te hará a ti. No esperaba recibir respuesta, pero una semana después vi en redes sociales que su compromiso se había cancelado. Esa misma noche, mi ex apareció en la puerta de la casa de mi abuela,
claramente borracho, gritando mi nombre y exigiendo que lo dejaran entrar. Los guardias de seguridad llamaron a la policía, pero solo le dieron una advertencia y lo enviaron a casa en un taxi. Sin arresto, sin consecuencias reales. La semana siguiente, recibí una carta con aspecto oficial de una agencia de cobranza de deudas, afirmando que debía más de $30,000 por un préstamo que nunca solicité. Los documentos tenían mi firma, o al menos una falsificación muy bien hecha. Inmediatamente supe lo que había pasado. Él había abierto líneas de crédito a mi nombre años atrás, probablemente para financiar su adicción. Mi abuela no dudó. Contrató a una abogada, una mujer dura y directa llamada Teresa, que se especializaba en casos de robo de identidad y abuso doméstico. Comenzamos a recopilar documentos, estados bancarios, informes crediticios, todo lo que pudiéramos encontrar para probar el fraude. Fue entonces cuando Teresa hizo un gran descubrimiento. Encontró que el collar de mi abuela no había sido empeñado como pensábamos. Había sido vendido en un mercado clandestino. El anuncio estaba vinculado a una cuenta que coincidía con el patrón del correo electrónico de mi ex, y esa cuenta aún estaba activa, utilizando la misma dirección IP. Con esa evidencia, finalmente pudimos presentar una solicitud de orden de restricción. El juez la concedió de inmediato, ordenando a mi ex que se mantuviera a por lo menos 500 pies de distancia de mí y de mi abuela en todo momento. También presentamos una demanda por el robo de identidad, las joyas robadas y el daño emocional causado por el acoso. El día de la audiencia, mi ex apareció con un traje barato que aún tenía parcialmente visible la etiqueta del precio en la manga. Intentó encantar al juez con su sonrisa de niño bueno y chistes casuales, como si todo esto fuera solo un malentendido entre exes. Luego Teresa presentó las pruebas, grabaciones de cámaras ocultas, incluyendo imágenes donde su reflejo era visible mientras instalaba el dispositivo, el rastreador GPS con sus huellas dactilares, los documentos de préstamos falsificados, el anuncio en línea del collar de mi abuela, todo rastreado directamente a su dirección IP. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Su madre comenzó a llorar silenciosamente desde la última fila. Kale, su exprometida, también estaba allí. Había venido a apoyarme después de que conectamos. Lo miraba con absoluto asco. El juez no se contuvo. Concedió todo lo que pedimos, una orden de restricción permanente, indemnización financiera completa y una orden para que devolviera todo el dinero y las propiedades robadas. También remitió el caso a la Fiscalía para posibles cargos criminales por robo de identidad e invasión de privacidad. Cuando salimos del juzgado, me sentí más ligera que en años. Mi ex intentó acercarse a mí en el estacionamiento, pero un agente judicial se interpuso, recordándole la orden de alejamiento. Se veía patético, parado allí con los hombros caídos, observándome mientras me alejaba. Unos días después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. No contesté, pero el remitente dejó un mensaje de voz. Era mi ex, usando un teléfono desechable, suplicándome que retirara los cargos, diciendo que había cambiado, que me amaba, que haría cualquier cosa para arreglarlo. No respondí. En su lugar, le escribí una carta con una sola frase. Pudiste haber tenido paz, pero elegiste la guerra y perdiste. La envié por correo a la casa de sus padres, donde se estaba quedando. Luego eliminé todos los señuelos de rastreo que había configurado, cerré mis cuentas falsas en redes sociales y comencé el proceso de recuperar legalmente mi nombre. Mi primera sesión de terapia fue la semana siguiente. Me senté en la sala de espera, hojeando nerviosamente una revista, preguntándome si estaba lista para hablar de todo lo que había pasado. La terapeuta, una mujer de rostro amable llamada doctora Patel, me recibió en su oficina y me preguntó por qué estaba allí. Estoy recuperando mi vida, le dije, y necesito ayuda para procesar lo que ocurrió para poder seguir adelante. Durante la siguiente hora, compartí fragmentos de mi historia. No todo, eso llevaría muchas sesiones, pero lo suficiente para que comprendiera la magnitud de lo que había vivido. Ella no me juzgó ni minimizó mis experiencias. Solo escuchó y validó que lo que me había sucedido no era normal, no estaba bien y definitivamente no era mi culpa. La recuperación no es lineal, me dijo al final de nuestra sesión. Habrá días buenos y días malos, pero ya has demostrado una fuerza increíble al llegar hasta aquí. Al salir de su oficina, el sol me acarició el rostro. Sentí mis rizos naturales rebotar libremente sobre mis hombros mientras caminaba hacia mi coche. Por primera vez en años, sonreí. No porque la vida fuera perfecta, sino porque volvía a ser mía. Completamente, sin duda, mía. Pero mi viaje aún no había terminado. Todavía tenía que enfrentar las secuelas de todo lo que había ocurrido. Y sabía que mi ex no se rendiría fácilmente.
La guerra podía haberse ganado, pero aún quedaban batallas por delante. Y esta vez, estaba lista para enfrentarlas. Y tenía razón respecto a esas batallas. Aproximadamente una semana después de mi primera sesión de terapia, encontré una carta en mi buzón sin remitente. Dentro había una foto mía entrando en el consultorio de la doctora Patel, tomada desde el otro lado de la calle. Nada más. Solo la foto. Mis manos comenzaron a temblar de inmediato. El mensaje era claro: todavía te estoy observando. Llamé a Teresa de inmediato y le envié una foto de la carta y del sobre. Ella me dijo que documentara todo y que lo llevara a nuestra próxima reunión. También llamé a mi abuela, quien insistió en que volviera a quedarme con ella. Esta vez, no discutí. Esa noche, en casa de mi abuela, no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Alrededor de las 3 de la mañana, recibí una notificación en mi nuevo teléfono. Era un correo electrónico de una dirección que no reconocía. ¿Crees que ganaste? Esto solo está comenzando. Tomé capturas de pantalla y reenvié todo a Teresa. A la mañana siguiente, mi abuela me encontró desmayada en la mesa de la cocina, rodeada de tazas de café. Había estado demasiado asustada para dormir. Me miró una vez y tomó una decisión. Vamos a instalar un sistema de seguridad, anunció. El mejor que podamos conseguir. 2 días después, su casa estaba equipada con cámaras, sensores de movimiento y un sistema de alarma conectado directamente con la policía local. Costó una fortuna, pero a mi abuela ni le importó el precio. Tu seguridad vale cada centavo, dijo. Comencé a notar un sedán negro estacionado frente a la entrada de la comunidad de mi abuela. Mismo coche, diferentes lugares. Siempre lo suficientemente lejos como para ser legal. Tomé fotos cada vez que lo vi y se las envié a Teresa. Las añadió a nuestro archivo creciente de pruebas. Luego, las cosas escalaron. Una noche, mis padres me llamaron, asustados. Alguien había entrado en su casa mientras estaban fuera haciendo compras. No se robó nada, pero todas las fotos familiares donde yo aparecía habían sido sacadas de los marcos y dispuestas sobre su cama. La policía fue, tomó declaraciones, pero básicamente se encogieron de hombros. Dijeron que era un incidente extraño, pero técnicamente no amenazante. Me sentí enferma. Estaba enviando un mensaje, que podía llegar hasta mí a través de mi familia. Teresa solicitó una extensión de la orden de restricción para incluir a mis padres y a mi abuela. El juez la aprobó de inmediato. Una semana después, estaba ayudando a mi abuela con las compras cuando noté un paquete pequeño en su puerta. Sin etiqueta de envío, solo una caja marrón simple. El estómago se me cayó. Le dije a mi abuela que se mantuviera alejada mientras lo abría cuidadosamente afuera. Dentro estaba el collar de mi abuela, el mismo que mi ex había vendido meses atrás. Estaba roto por la mitad. Llamé a Teresa de nuevo. Ya se estaba acostumbrando a mis llamadas llenas de pánico. Esto es bueno, dijo, lo cual me confundió hasta que lo explicó. Está violando la orden de restricción. Lo tenemos en cámara entregando el paquete. Esto es exactamente lo que necesitamos. La policía no fue tan entusiasta cuando vinieron a tomar el reporte. Lo investigaremos, dijo un oficial. Pero por su tono supe que no era una prioridad. Tomaron el collar roto como evidencia y se fueron. Esa noche, tuve el peor ataque de pánico hasta entonces. No podía respirar, no podía dejar de temblar. Mi abuela llamó a la doctora Patel, quien habló conmigo por teléfono hasta que me calmé. Me sugirió que comenzara a llevar un diario. No solo para documentar el acoso, sino para procesar mis sentimientos al respecto. Así que lo hice. Escribí todo. Cada momento aterrador, cada recuerdo doloroso de mi matrimonio, cada emoción que sentía. Era doloroso, pero de alguna forma liberador. Empecé a llevar mi diario a las sesiones de terapia, usándolo como punto de partida para nuestras conversaciones. 3 semanas después del incidente del collar, recibí una llamada de Teresa. Lo tenemos, dijo. La policía finalmente había revisado las grabaciones de seguridad e identificado a mi ex dejando el paquete. Emitieron una orden de arresto por violar la orden de restricción. Pero cuando fueron a arrestarlo, no estaba en casa de sus padres. No estaba en su trabajo. Parecía haber desaparecido. Una parte de mí se sintió aliviada, pero en su mayoría estaba aterrada. Si no podía verlo, no podía saber qué estaba planeando. Entonces, el vecino de mi abuela, Carl, pasó por allí. Era un jubilado que pasaba la mayor parte del tiempo en su jardín y observando el vecindario.
Hay un tipo durmiendo en su coche unas casas más abajo, nos dijo. Lleva ahí 3 noches. Pensé que debería saberlo. Mi abuela llamó a la policía de inmediato. Encontraron a mi ex en el coche con binoculares, una cámara con lente teleobjetivo y hojas impresas con mi rutina diaria. Lo arrestaron en el acto por violar la orden de restricción. Pensé que con eso terminaría todo. Que iría a la cárcel unos meses y tendría tiempo para reconstruir mi vida sin mirar por encima del hombro. Pero 2 días después, salió bajo fianza. Sus padres la habían pagado, por supuesto. Las condiciones de su liberación incluían un monitor en el tobillo y órdenes estrictas de mantenerse alejado de mí y de mi familia. Fue entonces cuando decidí que tenía que tomar medidas más drásticas. No podía seguir viviendo así, saltando ante cada sombra, con miedo de salir, siempre buscando amenazas. Hablé con mi abuela sobre mudarnos, quizás a otro estado donde él no pudiera encontrarnos. Me sorprendió que estuviera de acuerdo de inmediato. He estado pensando lo mismo, me dijo. Tengo una hermana en Colorado que lleva años pidiéndome que me mude cerca. Podríamos irnos las dos. La idea de empezar de nuevo en un lugar nuevo era aterradora y emocionante a la vez. Tendría que dejar mi trabajo, mis amigos, todo lo que conocía. Pero también dejaría atrás el miedo. Decidimos mantener nuestros planes completamente en secreto, contándoselos solo a Teresa y a la doctora Patel. Durante el siguiente mes, nos preparamos en silencio. Mi abuela puso su casa en venta, pero le dijo a todos que era porque quería reducir espacio. Yo renuncié a mi trabajo, alegando que necesitaba tiempo para concentrarme en mi salud mental. Vendimos o donamos la mayoría de nuestras pertenencias y empacamos solo lo esencial. La noche antes de partir, no pude dormir otra vez. Seguía creyendo escuchar ruidos afuera. Alrededor de las 2 de la madrugada me levanté a revisar las cámaras de seguridad desde mi celular. Lo que vi me heló la sangre. Mi ex estaba en la entrada de la comunidad, discutiendo con el guardia de seguridad. El monitor de tobillo no estaba a la vista. Desperté a mi abuela y llamamos a la policía. Llegaron en minutos, pero mi ex ya se había ido. El guardia dijo que se fue caminando hacia el este. La policía buscó por la zona, pero no encontró nada. Decidimos irnos de inmediato, en lugar de esperar al amanecer. Metimos nuestras últimas maletas en el coche de mi abuela y salimos a las 3 de la mañana, conduciendo hacia el oeste en lugar del este, para despistar a cualquiera que pudiera estar observando. Seguí mirando por el retrovisor, esperando ver faros siguiéndonos, pero la carretera detrás de nosotras permaneció oscura. Condujimos sin parar, deteniéndonos solo para cargar gasolina e ir al baño. Mi abuela fue incansable, negándose a parar a dormir a pesar de mis preocupaciones por lo mucho que conducía. Dormiré cuando estemos a salvo, decía. 20 horas después, llegamos al camino de entrada de su hermana Antona, en un pequeño pueblo a las afueras de Denver. Las montañas se alzaban a lo lejos, hermosas e imponentes. Antona nos estaba esperando, con preocupación en el rostro. Nos abrazó con fuerza a ambas y nos hizo entrar sin hacer preguntas. Dormí casi 15 horas seguidas. El agotamiento del viaje y de meses de miedo finalmente me alcanzaron. Cuando desperté, me sentía desorientada pero extrañamente en paz. El aire aquí era diferente, más limpio, más fresco. Los sonidos afuera de la ventana eran desconocidos, pero no amenazantes. Durante las semanas siguientes, nos adaptamos a una nueva rutina. Mi abuela y mi tía Antona se reconectaron como si no hubiera pasado el tiempo, quedándose despiertas hasta tarde, hablando y viendo álbumes de fotos antiguos. Conseguí un trabajo en una librería local. Nada lujoso, pero pagaba las cuentas y me rodeaba de libros, que siempre habían sido mi consuelo. También encontré una nueva terapeuta, una mujer llamada Lani que se especializaba en recuperación de trauma. Me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era TED, y que mis reacciones, la hipervigilancia, los ataques de pánico, las pesadillas, eran respuestas normales a situaciones anormales. Recuperarse no es olvidar lo que pasó, me dijo. Es aprender a llevarlo de otra forma. Empecé a dar pequeños pasos hacia adelante. Me uní a un grupo de senderismo que se reunía los sábados. Tomé una clase de cerámica en el centro comunitario. Hice amistad con Jessie, quien trabajaba en la cafetería junto a la librería. Cosas normales que se sentían extraordinarias después de años de aislamiento. 3 meses después de mudarnos, recibí un correo de Teresa. Mi ex había sido arrestado otra vez, esta vez por quitarse el monitor de tobillo y cruzar las fronteras estatales. Lo habían atrapado en Nebraska, aparentemente dirigiéndose al oeste, hacia Colorado. Hacia mí. El pánico fue inmediato y abrumador.
De alguna manera, nos había encontrado. Llamé a Teresa llorando, apenas pudiendo hablar. Escúchame, me dijo con firmeza. No sabía dónde estabas. Estaba adivinando. Y ahora está bajo custodia federal por violar los términos de su liberación. Se enfrenta a tiempo serio en prisión. Quería creerle, pero el miedo ya me había invadido. Pasé la siguiente semana casi sin salir de casa, revisando cerraduras repetidamente, saltando ante cualquier ruido. Lane me sugirió intentar una terapia llamada EMDR, una técnica específica para procesar recuerdos traumáticos. Estaba escéptica, pero desesperada. Para mi sorpresa, ayudó. Después de varias sesiones, podía pensar en mi ex sin caer inmediatamente en pánico. Podía reconocer el peligro que representaba sin dejar que controlara cada pensamiento. No fue una cura milagrosa, pero sí un progreso. 6 meses después de nuestra mudanza, recibí otro correo de Teresa. Mi ex había sido sentenciado a 3 años de prisión por múltiples violaciones, la orden de restricción, quitarse el monitor, cruzar líneas estatales. 3 años. Leí el correo 5 veces, dejando que la información se asentara. 3 años de seguridad. 3 años para sanar. Para construir una vida. Para volverme fuerte. Imprimí el correo y lo pegué en el espejo del baño. Cada mañana, al cepillarme los dientes, lo veía. 3 años. Esa noche dormí sin revisar las cerraduras. Al día siguiente fui a hacer senderismo sola por primera vez desde que nos mudamos. El sendero era de dificultad moderada, serpenteando entre bosques de pinos, con vistas ocasionales a las montañas. A mitad del camino encontré un pequeño claro con un tronco caído. Me senté, recuperando el aliento, y me di cuenta de que ya no miraba por encima del hombro. Saqué mi diario, todavía llevaba uno, aunque las entradas ya no hablaban tanto de miedo, sino de crecimiento. Escribí sobre la sensación del sol en mi cara, el canto de los pájaros que no podía nombrar, el sabor diferente del aire en esa altitud. Luego escribí algo que nunca antes había podido escribir. Hoy no tengo miedo. No siempre era verdad. Aún había días malos, pesadillas que me dejaban sin aliento, momentos de pánico en lugares concurridos, veces en que un hombre que se parecía vagamente a mi ex me desestabilizaba. Pero también había días buenos. Y empezaban a superar a los malos. 1 año después de mudarnos, mi abuela y yo compramos una pequeña casa juntas. Tenía un jardín para ella y un rincón de lectura para mí, con ventanas que daban a las montañas. Instalamos un sistema de seguridad. Las viejas costumbres no mueren fácilmente, pero ya no lo revisábamos obsesivamente. Empecé a salir con alguien, con cautela. Conocí a un hombre llamado Frank en la librería donde trabajaba. Era paciente cuando me sobresaltaba con movimientos bruscos, comprensivo cuando necesitaba tomarme las cosas con calma. No le conté todo de inmediato. Pero cuando finalmente lo hice, no huyó. Me escuchó, de verdad. Gracias por confiarme tu historia, me dijo. 2 años después de nuestra mudanza, recibí otro correo de Teresa. Mi ex estaba solicitando libertad condicional. El estómago se me encogió, pero no entré en pánico. La llamé de inmediato para discutir opciones. Es poco probable que se la otorguen, me aseguró. Su comportamiento en prisión ha sido problemático. Pero incluso si lo hicieran, la orden de restricción sigue vigente. Y ahora hay un componente interestatal. Si se te acerca, regresa directo a prisión. Le agradecí y colgué. Luego fui de excursión por el mismo sendero donde, 1 año antes, había tenido mi momento de paz. Cuando llegué al claro, me senté en el mismo tronco caído y saqué mi diario. Escribí sobre mis miedos, los reconocí. Pero también escribí sobre mi fuerza. Lo lejos que había llegado. Todo lo que había sobrevivido. 3 semanas después, Teresa llamó con la noticia: libertad condicional denegada. Mi ex cumpliría toda su condena. Sentí una ola de alivio tan poderosa que casi me derribó. Esa noche, mi abuela, la tía Antona, Frank y yo cenamos juntos para celebrarlo. No hablamos de mi ex ni de la audiencia. Hablamos del jardín de la tía Antona, del nuevo pasatiempo de pintura de mi abuela, del ascenso de Frank en el trabajo, de mis planes para postularme a la escuela de posgrado en literatura. Cosas normales. Cosas hermosas y ordinarias. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que me amaban, que habían estado a mi lado en los tiempos más oscuros, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No solo por una vida libre de miedo, sino por una vida llena de alegría, conexión y posibilidades. Sé que mi ex será liberado eventualmente. Sé que el miedo quizás nunca desaparezca por completo.
Pero también sé que ya no soy la misma persona a la que él aterrorizó. Soy más fuerte ahora. Más sabia. Rodeada de personas que me ven claramente y aún así me aman. Ya no solo estoy sobreviviendo. Estoy viviendo. Y esa es la mejor venganza de todas. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.